El turismo es una industria limpia, predominantemente femenina y que cuando se desarrolla de manera sustentable genera cambios virtuosos en los destinos turísticos. Hola, soy Helen Coyundian y estás escuchando FedeTour Podcast, una iniciativa innovadora que nos permite abordar temas actuales y relevantes para nuestra industria. El día de hoy tenemos como anfitrión invitado a Carlos Cuadrado, que es nuestro asesor de comunicaciones de FedeTour y será el encargado de conducir esta interesante entrevista. Hola, muy bienvenidos a una nueva edición del podcast de FedeTour. En esta oportunidad tenemos a un muy interesante invitado, el epidemiólogo Gabriel Cavada. Gabriel es profesor asociado a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. También es doctorado en bioestadística de la Universidad de Barcelona. Y dentro de su destacada trayectoria profesional está su trabajo como bioestadístico en el Instituto de Salud Pública, además de ejercer la docencia. Ha tenido una importante y activa labor haciendo un seguimiento bioestadístico de la pandemia en el país, insumo que ha sido de gran utilidad en todo este proceso. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, Carlos, muchas gracias. Al revés, un gusto estar con ustedes colaborando. Mira, para nosotros es muy importante poder abordar contigo una serie de temas, sobre todo hoy día en el escenario sanitario del país y particularmente por el impacto que esto ha tenido para la industria del turismo. Entonces, quería partir un poco preguntándote porque hemos visto en los últimos días y particularmente en las últimas semanas un aumento sostenido de contagios por COVID. ¿Estamos en presencia de un nuevo rebrote, Gabriel? Contestando a tu pregunta, efectivamente estamos ya en un periodo de alza, lo que se llama la fase exponencial de un rebrote, y eso lo estamos verificando más o menos hace 3 semanas. Hace 3 lunes atrás, por última vez, habíamos registrado un R efectivo que era contractivo de la epidemia. Este número R efectivo te dice si la epidemia crece o se está contrayendo. Si es mayor que 1, estamos en una epidemia en expansión, y si es menor que 1, estamos hablando de una epidemia en contracción. Y como te digo, ya hace 2 lunes atrás habíamos registrado, después de tener una sucesiva secuencia de Rs efectivos menores que 1, epidemias contractivas, habíamos computado un R efectivo de 1.30. Esto quiere decir que teníamos una expansión de casos del 30% por semana. El que computamos el lunes pasado, digamos hace 4 días, tenía un R efectivo de 1.34, o sea, una pandemia en expansión de nuevo, a razón de un 34% de aumento de casos por semana, y el que probablemente vamos a computar el día lunes va a ser de esa misma magnitud. Pero, Gabriel, ¿y esto responde a la misma cepa Omicron? No, está respondiendo, digamos, a una subvariante de la Omicron, que es la famosa cepa XE. No es la misma que estaba apareciendo durante el mes de febrero, y esta cepa es bastante más contagiosa, por supuesto, pero te puntualizaba de que esta ola va a ser bien comparable en términos de contagio a lo que observamos en el invierno del año 2020. ¿Por qué es comparable? Porque el pic va a ocurrir probablemente en la misma fecha, primera semana de junio, ojalá última de mayo, primera de junio, ¿no es cierto? Con una cantidad de contagios bastante similar, pero con una diferencia notable. Esta última cepa es bastante menos agresiva en términos de muertes y ocupación de camas complejas. O sea, en términos generales, al menos en términos proporcionales, deja menos enfermedad grave, y lo más importante desde el punto de vista de la carga social y emocional, vaya a dejar menos muertes. ¿Sí? Y eso podría suponer, Gabriel, de que no tengamos que restablecer medidas restrictivas para las personas y para, digamos, para el diario vivir. Mira, en mi concepto, digamos, si estamos pensando en medidas de cuarentenas o cosas de ese estilo, están completamente descartadas, porque ya la sociedad y el sistema político, digamos, no hace sustentable una medida de este estilo, ¿no es cierto? Y por lo demás que ya llevamos
cerca de 1 año y medio de un proceso de vacunación que es bastante exitoso, a pesar que en los últimos 4 meses este proceso ha sido bastante flojo. Nosotros elegimos como país, digamos, controlar esta pandemia mediante este proceso de vacunación y por lo tanto lo que tenemos que hacer es seguir persistiendo en él. En este momento, desgraciadamente, tenemos un rezago de más o menos 2,5 millones de personas que habían iniciado su proceso vacunal, pero no han ido por sus dosis de refuerzo. Si a eso agregamos un grupo de personas que es más o menos 1 millón de personas que nunca ha querido vacunarse, y además hay un grupo de personas que está cumpliendo la edad, está transitando más o menos de 1 año a los 2 años, ¿no es cierto? Y ese es 1 millón de personas más, y eso significa en consecuencia de que tenemos una base de susceptibilidad nueva, es decir, gente que perdió su inmunidad o nunca la ha tenido, de alrededor de 4,5 millones de personas, y eso es peligroso porque, por supuesto, es ahí a donde el virus está encontrando los susceptibles para encontrar este crecimiento que estamos viviendo ahora. Claro. Y Gabriel, entendiendo que hasta ahora el turismo receptivo, que es un poco el tema que nos convoca acá vinculándolo al tema sanitario, no se ha podido recuperar porque continúan restricciones, especialmente para el turismo receptivo en cuanto al ingreso de turistas extranjeros, y particularmente con la medida de la homologación de vacunas. Te quiero preguntar si desde, digamos, tu experiencia como epidemiólogo, ¿se justifica mantener esta medida, considerando además que bajo los mismos informes o estadísticas que tú manejas o que tú has elaborado, Chile es uno de los países más seguros de la región? ¿Por qué Chile sigue manteniendo esta medida o exigiendo esta medida a los turistas cuando es de los países hoy día más seguros desde el punto de vista sanitario? Mira, es muy interesante la pregunta porque yo te diría que esta nueva autoridad sanitaria desinstaló una noción de riesgo que ya venía bastante alicaída, te diría yo, desde probablemente octubre del año pasado. Ya venía en baja esta comunicación de riesgo e inicialmente estas autoridades sanitarias nuevas terminaron por desinstalarlo. Si tú recuerdas, marzo dijimos que ya no era necesario usar mascarillas, etcétera, etcétera, porque había una percepción que incluso yo mismo la percibía desde el punto de vista de los números, que por supuesto lo que estábamos presenciando era definitivamente una retirada de Omicron, aunque era perfectamente predecible que en esta época de invierno iba a venir este rebrote y es lo que estamos viviendo. Sin embargo, tal como tú señalas, si uno, por ejemplo, se compara con países vecinos, Chile es por lo menos 2 veces más seguro en términos de contagio que Argentina, que Perú y que Bolivia. Y mucho más seguro que lo que tú puedes percibir, por ejemplo, en Brasil. Pero aquí entramos a un eje muy importante que es la introducción que tú haces a esta pregunta, y es lo siguiente, o sea, a estas alturas nosotros no podemos controlar la seguridad en términos de contagios ni de vacuna de nuestros vecinos, de nuestros países vecinos. No se puede seguir manteniendo efectivamente una política de fronteras cerradas porque, está de más decirlo, la economía ya no aguanta medidas de ese estilo, y por lo tanto la estrategia responsable es que si nosotros vamos a permitir la permeación de personas desde el extranjero a Chile, la única posibilidad de hacerlo en términos seguros es que la población chilena los reciba en términos de una alta protección, y de ahí la necesidad urgente de poder revertir esta cifra de 2,5 millones de personas que deberían ir por sus dosis de refuerzo y se pongan al día. Y por supuesto, ojalá volver a capturar a aquellas personas que no han iniciado su plan de vacunal, lo hagan,
y por supuesto vacunar a los niños que están entrando en edad de vacunación y no lo han Gabriel, hecho. y en esa Ese línea, es el desafío. dado que el turismo ya lleva, sobre todo una parte del turismo lleva más de 2 años semi-paralizado y no ha podido funcionar de manera normal, ¿ves alguna medida alternativa que pudiese reemplazar la homologación como para efectivamente lograr facilitar el ingreso de visitantes internacionales a Chile? Mira, te insisto, yo creo que las medidas van en orden de hacer una protección a nosotros, a los residentes chilenos, digamos. Y en este sentido, creo que cuando la autoridad sanitaria dijo que vamos a caducar pases de movilidad a partir del 1 de junio, yo le pediría a la autoridad sanitaria que no solamente la medida fuera de restricción al pase sanitario, sino que efectivamente tuviéramos medidas de incentivo para que la gente tenga su pase de movilidad al día. Si tú me permites una idea que por supuesto hay que evaluarla, hay que decirle a los economistas que le pongan números, etcétera, etcétera, pero perfectamente la gente que muestre su pase de movilidad activo podría tener un descuento en la compra de bienes no suntuarios. Ese descuento, como no lo tiene por qué pagar el comercio, podría calcularse en términos de una devolución de impuestos, ¿no es cierto? Y yo creo que esa sería una medida bastante efectiva, de modo tal que nosotros podamos subir nuestros niveles vacunales. Claro, o sea, en el fondo los incentivos deben apuntar a que las personas se motiven para ir a vacunarse, las que hoy día están rezagadas, porque además hay unas que están rezagadas con la cuarta dosis, pero hay un porcentaje que también está rezagada con las dosis anteriores, que solamente Claro, tiene las 2. efectivamente. Entonces ahí tendremos que ser muy creativos para volver a reencantar a esas personas, se vuelvan a vacunar, porque en la medida que tengamos más población vacunada, nosotros estamos completamente protegidos respecto de los flujos turísticos que pudieran llegar a Chile. Pero a tu juicio hoy día, con la cantidad de población inmunizada en Chile o inoculada y con las dosis de refuerzo, ¿es posible terminar con la homologación sin generar un riesgo sanitario? Es posible terminarlo y más bien, digamos, confiar o pedir en las puertas de entrada de nuestro país, lisa y llanamente un certificado de vacunación, digamos, ¿no es cierto? Como lo hace la mayoría de los otros países. Como lo hace la mayoría de los países. Por supuesto que esta responsabilidad de entrar a Chile, y te enfermas de COVID aquí en Chile, tendrías que presentar, ¿no es cierto?, un seguro de salud que te cubra eventualmente el Creo que eso se pide tratamiento actualmente. grave. Claro, ¿entiendes tú? Pero con eso yo creo que sería bastante suficiente. Pero como te digo, como nos urge no solamente incentivar y reabrir el gremio del turismo, sino que muchas otras áreas de la economía, la forma fundamental de hacerlo es asegurándonos que nuestra población esté completamente protegida ante eventuales contagios que podrían venir de una movilidad del extranjero. Eso es lo que nosotros podemos hacer como sociedad. Nosotros no le podemos pedir estos niveles de seguridad a nuestros vecinos porque, entre otras cosas, estaríamos interfiriendo con su propia política sanitaria. Pero, por supuesto, lo que es fundamental, como te digo, es que nosotros mantengamos nuestra población receptora, si es que lo estamos pensando desde el punto de vista del turismo, nuestra población receptora la tengamos bien protegida, y yo creo que a este respecto, por lo menos el gremio del turismo ha sido bastante responsable y proactivo, tal como tú pudieras señalarlo, digamos. Gabriel, y para ir finalizando, te quería preguntar, en virtud de tu experiencia, de un poco de todo lo que has hecho durante la pandemia, el seguimiento que has hecho a la pandemia, los datos que has levantado, ¿se ve un horizonte claro o que uno podría decir de cuándo vamos a poder dar por superada la pandemia como tal y pasar de pronto a lo mejor a un estado de endemia?
¿Y cuánto tiempo puede pasar para que se dé ese escenario? Mira, desgraciadamente la única experiencia histórica que tenemos, documentada completamente, digamos, es la epidemia de gripe española de la segunda década del siglo XX. Ella tuvo varias olas, pero con la diferencia que no había vacuna en aquella época, se vivía una posguerra, Primera Guerra Mundial, pero la movilidad era también relativamente masiva, sobre todo en los flujos que habían entre Estados Unidos y Europa. Pero dicho esto, yo te diría que lo que estamos asistiendo en este momento son a las últimas olas de contagio de esta gran inercia que se produjo fundamentalmente el año 2021. El año 2021 fue mucho más aciago en términos de contagios, muertes y uso de camas UCI que el año 2020, a pesar que ya teníamos un plan vacunal activo. Por eso la confianza es que esta ola que estamos presenciando sea en volumen solamente en términos de contagio y se mantenga muy amortiguada respecto de muertes y de camas complejas. Si eso ocurre, quiere decir que cada vez vamos a tener más seguridad que este virus SARS-CoV-2 va a entrar al catálogo de virus respiratorios del cual vamos a empezar a convivir, ¿no es cierto? Como te diría, un poco más frecuentemente nos vamos a acostumbrar a convivir con él, ya probablemente a partir del invierno del año 2023 o probablemente a partir de la primavera de este año 2022, digamos. Eso es lo que debería ocurrir en términos históricos. Bueno, Gabriel, antes de concluir esta conversación y dado que somos parte de la industria del turismo y que tú nos contaste al inicio de esta entrevista de que estabas en la playa, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu destino favorito de Chile o qué lugar recomendarías para viajar o visitar, dada tu experiencia también haciendo turismo. Pero bueno, mira, esto ya en realidad cuesta enlazarlo con la pandemia, pero fíjate que a mí me gusta mucho en el turismo del invierno. Yo en este momento estoy acá en Algarrobo, pero en el turismo del invierno, en general intentamos con mi familia irnos de vacaciones de invierno a la región de Magallanes. Yo disfruto mucho en invierno Puerto Natales, visitar estos fiordos del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, por supuesto Punta Arenas y si puedo cruzar a las pingüineras de Tierra del Fuego. Ese es mi destino de invierno. Yo disfruto mucho el frío. Bueno, para nosotros es muy importante poder haber contado con tu opinión profesional de experto en la materia sanitaria porque hemos venido desde hace bastante tiempo empujando que la autoridad pueda terminar con la homologación de vacuna como requisito para entrar a Chile, así que para nosotros era muy importante poder tener la opinión de un experto en materia de salud y una persona reconocida como tú, Gabriel, así que muchas gracias por tu aporte y tu disposición. No, al revés, Carlos, un placer y muchas gracias por este espacio donde podemos intercambiar opiniones que son menos míticas y más técnicas, ¿no? Así que un abrazo grande y muchas gracias. No, gracias a ti. Que estés bien. Igualmente. Así hemos llegado al final de nuestra conversación. Nosotros nos encontraremos en el próximo episodio de esta temporada donde seguiremos divulgando temas relevantes para la industria turística.